Muy buenas noches. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, les dan la más cordial bienvenida a esta plática del ciclo Historia de Baja California, donde el doctor David Piñera Ramírez nos dictará la conferencia Recuento de percepciones regionales en el Bicentenario de la Independencia. El doctor David Piñera es historiador, doctor en historia por la Universidad Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, titular del sillón número 20. Es mérito académico en el área de Educación y Humanidades por la Universidad Autónoma de Baja California, medalla al mérito histórico Capitán Alonso de León, otorgada por la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística de Monterrey, investigador emérito por la Universidad Autónoma de Baja California. También la propia universidad le concedió el doctorado honoris causa, y bueno, también es corresponsal de la Academia Mexicana de la Lengua en Baja California. Dentro de sus múltiples publicaciones tenemos La Tenencia de la Tierra en Baja California. Ha coordinado obras como Panorama Histórico de Baja California, Historia de Tijuana, Semblanza General, Los Orígenes de Ensenada, Visión Histórica de la Frontera Norte. Y bueno, es autor de un sinnúmero de libros y artículos, además de que fue profesor fundador de la licenciatura en Historia de la Escuela de Humanidades, hoy Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, sin mayor preámbulo, doctor, un gusto tenerlo con nosotros y el micrófono es suyo. Pues agradezco la amable presentación del colega Carlos Alberto García Cordés y manifiesto que, como siempre, me es muy grato participar en este ciclo de Historia de Baja California que organizan conjuntamente el SECUT y nuestro Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Creí oportuno en esta ocasión hablar de un proyecto que tenemos en curso precisamente en la Academia Mexicana de la Historia. Y quizá es pertinente proporcionar una brevísima información sobre la Academia Mexicana de la Historia. Se fundó en 1919, ¿no? Ya tiene más de un siglo, en la Ciudad de México, y tiene sus antecedentes en esas prestigiadas academias que surgieron en Europa a raíz de la Ilustración. Estamos hablando del siglo XVIII, más o menos. En México su estructura incluye 30 sillones para los miembros de número, 20 para radicados en la Ciudad de México y 10 para quienes, como en mi caso, radicamos en algunas de las entidades del país. También hay miembros correspondientes. Por otro lado, en el marco conmemorativo del bicentenario de la consumación de la independencia, que pues se celebró el año pasado, ¿verdad? Especialmente en septiembre, surgió el proyecto de hacer una especie de revisión de las aportaciones que se hicieron precisamente a lo largo del año pasado en que se celebró el bicentenario, ¿verdad? Hacer una especie de corte de caja, dirían los contadores.
Y acordamos en la academia, elaborar un libro colectivo sobre ese tema, al que un poco tentativamente todavía le pusimos diversidades regionales en los procesos de consumación de la independencia en México. Y bueno, pues a veces quienes participan en la iniciativa de realizar alguna actividad le dicen, bueno, pues tú encárgate, en verdad, y sale uno con trabajo. Pues nombramiento que asumí con gusto, ¿verdad? Y creo que es pertinente mencionarles cuál es el objetivo principal de este libro que tenemos proyectado. Les leo textualmente lo que al respecto se mencionó en el proyecto que elaboramos. Dice, el objetivo es poner de manifiesto las peculiaridades que presentó el fenómeno de la consumación de la independencia en los distintos espacios regionales de la Nueva España, porque eso contribuirá a adquirir una más matizada percepción del proceso independentista en todo el país. Y esto es muy importante, que por lo general se reduce al ámbito de la Ciudad de México y al altiplano, ¿verdad? Ustedes saben esta tendencia, pues, al centrismo que existe en nuestro país tradicionalmente. Participamos en el proyecto 12 miembros de la academia, radicados en diversas entidades que en conjunto representan el contexto general del país, ¿verdad? Y a fin de que ustedes se formen una idea, aunque sea panorámica, del contenido que tendrá el libro, porque como les digo, está en proceso de elaboración, pero afortunadamente ya muy avanzada. Enseguida me referiré en forma muy breve a cada uno de los capítulos que integrarán la obra, mencionando autores y títulos de los capítulos. Los títulos también están en un plano de provisionalidad, ¿no? Los títulos de los capítulos. Mencionaremos, pues, autores y títulos. Doctora Angélica Peregrina está trabajando sobre la consumación de la independencia en la provincia de Guadalajara. Vayan ubicándose espacialmente. La ciudad de Guadalajara fue un importante centro de poder a lo largo de la época colonial o virreinal, como se le denomina últimamente. Tan era importante que ocupaba el segundo lugar después de la Ciudad de México, con la cual inclusive tuvo rivalidad a lo largo de los siglos. Allí, pues llama la atención lo temprano de la jura de la independencia. En Guadalajara se juró
por primera vez la independencia, antes que en la Ciudad de México. Pues en Guadalajara fue el 13 de junio de 1821. Y ustedes recordarán que en la Ciudad de México fue hasta el 28 de septiembre de ese año de 1821, o sea, junio, julio, agosto, unos 3 meses antes. Es un trabajo muy interesante el que está haciendo la doctora Peregrina. Tenemos también, y allí por la misma región, al doctor Raimundo Padilla, que está escribiendo sobre particularidades de la independencia en Colima. La lucha que inició Miguel Hidalgo en 1810 encontró adhesión en Colima, más o menos pronto, con los mismos rasgos de levantamiento popular, un tanto caótico, que presentó el movimiento que inició Hidalgo, como sabemos. Y hubo eco allí en Colima porque don Miguel Hidalgo había sido párroco precisamente en Colima, de tal manera que tenía pues gente que lo conocía y que lo respetaba. Destacaron personajes locales como José Antonio Torres, hijo del caudillo insurgente del mismo nombre, conocido como el Amo Torres, muy conocido por sus acciones en Guadalajara, ese rumbo. Siguiente, doctora Mariana Terán, que trabaja sobre guerra, constitución e independencia en Zacatecas. Nos vamos un poquito al norte, el centro norte. Analiza cómo fue la disolución del régimen virreinal en Zacatecas, y el importante papel que tuvo la Constitución que se promulgara en Cádiz en 1812. Ustedes saben, esta Constitución que se promulgó pues como una especie de preámbulo a las independencias de los reinos que tenía en América la corona española, entre ellos el de la Nueva España, que luego se convertiría en México, ¿verdad? Al interior de España, pues, a la vez que recibía la corona, pues había una corriente liberal, ¿verdad?, que se expresó en esa Constitución de Cádiz, pues orientada por estas nuevas ideas, ¿verdad? Ahí se podría hablar mucho de la Constitución, ¿verdad? Estuvo en vigor, en vigencia poco tiempo, luego se le derogó y luego se le restituyó, y allí pues todo eso que encaminó al inicio del movimiento independentista, ¿verdad? Siguiente, el doctor José Marcos Medina. Su tema es insurgentes, contrainsurgentes e independentistas en la intendencia de Arizpe. Esa intendencia incluía lo que son los actuales estados de Sonora y Sinaloa, e inclusive un poco de lo que es Arizona,
Estados Unidos. Analiza el doctor Medina los efectos del estallido insurgente de 1810, que tuvo la peculiaridad en esa región de motivar levantamientos de indígenas, que eran muy numerosos y lo siguen siendo en cierta medida, en el estado de Sonora especialmente, yaquis, mayos, ópatas, ¿verdad? Pues allí se trastocaron las relaciones, los indígenas se alebrestaron, ¿verdad? Pues también hubo acciones muy enérgicas de las autoridades para sofocar esos movimientos. Pues pueden ver allí ustedes, ¿verdad? La extensión de la intendencia de Arizpe, que como ven, pues incluye algo de Arizona, todo Sonora y Sinaloa. Pueden ver acá abajo Culiacán, ¿verdad? Y por acá Arizpe, ¿verdad? Al norte Tucson. El doctor Octavio Herrera, él trata de la insurgencia a la consumación de la independencia en el Nuevo Santander, llamado poco después Tamaulipas. Andamos ahora en el noreste. El doctor Herrera, que radica, desde luego, allí en Tamaulipas, al igual que las otras personas que hemos mencionado, radican en sus respectivas entidades, analiza una serie de interrelaciones estrechas en el proceso independentista entre la provincia de Nuevo Santander, o sea, actual Tamaulipas, el reino de Nuevo León, vecino, y Coahuila, también vecino, que integraban lo que se denominaba provincias internas de Oriente, de acuerdo a la organización novohispánica, todavía cuando se estaba realizando el movimiento de independencia. Habla el doctor Herrera de la acción férrea de Joaquín de Arredondo, el virrey, pues era tan rígido y bueno, tenía tanto poder que lo titulaban el virrey del norte, como que le robaba cámara al virrey, ¿verdad? Con sede en la Ciudad de México. Habla de las acciones de los insurgentes locales como José Bernardo Gutiérrez de Lara, que luego tuvo una proyección muy importante en las primeras décadas del México independiente. Fray Servando Teresa de Mier, ese regiomontano célebre a nivel internacional. Y Javier Mina, este español que vino de Navarra a secundar el movimiento de independencia contra la corona de su propio país, ¿verdad? Y bueno, se consuma la independencia en julio de 1821, después de Guadalajara, pero poco antes también que
la Ciudad de México. Véase cómo el movimiento tiene más vertientes que lo que generalmente se concibe, ¿verdad? Vean, allí dice, las provincias internas de Oriente. Pues allí pueden ver, miren, se distinguen los nombres pues acá, pues esto llegaba hasta bueno, Nuevo Santander, Nuevo Reino de León, ¿verdad? Ven, ¿verdad? Texas, son, y cómo había pues una serie de interacción, ¿verdad? Entre el Nuevo Santander, el Nuevo Reino de León, Coahuila, que está acá arriba a la izquierda. O sea, una región pues muy dinámica y con relaciones estrechas, que a veces llegaban hasta la Intendencia de San Luis Potosí, como se ve en el extremo inferior de la izquierda. Y pasamos ahora con la doctora María Isabel Monroy. Todos estos son autores pues con bastante obra y con pues reconocimiento nacional y sobre todo local, ¿verdad? La doctora Monroy se ocupa de el fin del proceso de independencia en San Luis Potosí. Y analiza las consecuencias que tuvo el movimiento de independencia en la Intendencia de San Luis Potosí. Las intendencias eran una categoría dentro de la estructura organizativa de la Nueva España, ¿verdad? Y se caracterizaba la Intendencia de San Luis Potosí por tener un amplísimo ámbito en la época virreinal, desde el centro de la Nueva España llegaba hasta el norte, ¿verdad? Y bueno, pues como consecuencia de estos cambios que trajo el movimiento de independencia y sobre todo su consumación, esa enorme intendencia quedó reducida en forma muy marcada, hasta pues circunscribirse en términos generales a lo que es ahora el estado de San Luis Potosí. Pasamos a la doctora Ana María Parrilla, ¿no? Que trata del proceso de independencia en Chiapas. Vayan viendo ustedes cómo vamos de una región a otra. Aquí encontramos, en términos de la doctora Parrilla, que la peculiaridad de Chiapas fue que perteneció, escúchese bien, hasta 1821 a la Audiencia de Guatemala. Y tras una serie de situaciones internas, decidió unirse a México. Es compleja el proceso independentista en Chiapas. Aquí se los sintetizo, ¿no? Hubo pugnas y tendencias si pertenecían a México
o a Centroamérica. Había pues diversos grupos con distintos intereses económicos, sociales, políticos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues afortunadamente la decisión fue unirse a México y eso ya quedó definido hasta 1824 al promulgarse la Constitución Federal de México, en que Chiapas quedó claramente como Estado de la República Mexicana. Nos vamos al norte otra vez. Y tenemos al doctor César Morado, con el tema La élite de Monterrey, las figuras políticas y militares en la consumación de la independencia en el Reino de Nuevo León. Estudia a los principales actores políticos con sus intereses económicos, especialmente de la ciudad de Monterrey. Monterrey pesa desde hace mucho, ¿verdad? Y no se diga en la actualidad, ¿verdad? Y ahí hay grupos económicos desde estos tiempos que estamos hablando, ¿verdad? Así como militares. Entre los militares se ocupa de los insurgentes y de los contrainsurgentes, o de los realistas, refiriéndose otra vez al ya conocido nuestro Joaquín de Arredondo, el virrey del norte. Muy bien. Pasamos con la doctora Alicia Tecuanhuey, que se ocupa de la iglesia poblana en los años de consumación de la independencia. Aborda el difícil papel que le tocó desempeñar al obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, por la división en bandos a favor o en contra de la independencia, tanto entre el clero como los feligreses poblanos. Desde entonces, pues Puebla ya se caracterizaba por una sociedad con una, ¿cómo llamaremos? Con una religiosidad intensa, ¿verdad? Que de alguna manera conserva hasta el presente. La doctora Lorena Careaga, que nos habla de Yucatán y la independencia de México. Ya estamos en Yucatán, en la provincia de allá, del sureste. Pone de manifiesto que la península de Yucatán, y fíjense bien en esto, por su especial ubicación geográfica, tuvo relaciones económicas más que con el centro de Nueva España, con Europa, con el sureste de los Estados Unidos y con Cuba. Imagínense el mapa y verán que pues esa ubicación geográfica propiciaba ese tipo de relaciones, ¿verdad? Pues el sureste de los Estados Unidos les quedaba relativamente cerca, ¿verdad? Más Cuba. Y ellos pues siempre les dio por ver hacia Europa, ¿verdad? Al grado de que hay una especie de cliché historiográfico
o también en las apreciaciones de políticos del interior del país de considerarlos separatistas a lo largo del siglo XIX y todo eso. O sea, los yucatecos se guisan aparte, ¿eh? Y tienen lo suyo, ¿verdad? Pues, además de eso que les menciono de su actividad económica fuerte, pues tenían una clase política culta, porque hubo allí un proceso, allí hubo universidad desde la época colonial, universidad, que solo tenían la Ciudad de México y Guadalajara. Así se explica el surgimiento de, pues, personajes como Lorenzo de Zavala, Francisco Bates, etcétera, ¿verdad? Y eso dio por resultado que los yucatecos condicionaran su adhesión a la independencia, siempre que se adoptaran las formas de república liberal y federal. Muy interesante el caso de Yucatán. Y bueno, pues llegamos a nuestras tierras, las Californias, ¿verdad? Yo me estoy haciendo cargo de ese capítulo con el título Resonancias independentistas en las remotas Californias. Pues hay que pensar que se trata de otra península, ya que nos estábamos ocupando de la de Yucatán. Aislada también, por ser península, del centro de la Nueva España, pero a la vez muy distinta de la península de Yucatán. Allá había una gran cantidad de indígenas mayas, una enorme cantidad, que desempeñaron y desempeñan un papel importante en la historia y la actualidad yucatecas. Acá, en la península de Baja California, era muy escasa la población aborigen. No vamos a abundar en eso porque pues ya nos hemos ocupado en otras ocasiones de esos temas, ¿verdad? Al igual que era escasa la población mestiza y de criollos. Acá no había ese sector culto que ya mencionamos, que en Yucatán había hasta universidad, acá eran gente rústica, ¿verdad? Además, influyó bastante el influjo de los misioneros que formaban parte del aparato colonial y desempeñaban un papel importantísimo acá. Por ello hubo solo ligeras repercusiones del movimiento de independencia acá, que se estaba librando en otras regiones del país, y esto lo ha tratado muy bien el maestro Jorge Martínez Cepeda de nuestro instituto. Por eso y otras razones, la jura de la independencia se dio acá tardíamente. Miren, pueden ver la jura de la independencia en la Alta y Baja California. 1822, ya vamos entrando en esto de la tardía jura. Acá como en las otras regiones del país,
se hizo en varias poblaciones, ¿verdad? No fue una sola jura, como pueden ver, ¿verdad? Allí señalamos cómo se fueron haciendo las juras, en San José del Cabo, en el sur, San Antonio, Loreto, San Vicente, San Diego, Monterrey, ¿verdad? Fueron distintas fechas, pero podemos ver que se hicieron entre febrero y julio de 1822. Yo tengo bien checado eso y les ahorro que vean así con mayor detenimiento las fechas. Se hicieron entre febrero y julio de 1822. Y si recordamos que en la Ciudad de México se juró el 28 de septiembre de 1821, tenemos que acá todavía se andaba jurando la independencia hasta julio de 1822. O sea, 9 meses después que en la capital del país, y como pues un año después que en la ciudad de Guadalajara, que fue donde se juró primero, ¿verdad? O sea, véase esos tiempos, ¿verdad? Que se explican pues por las situaciones que estamos tratando. Bueno, pues nos acercamos al final de esta plática para felicidad de ustedes y creo que con lo que hemos tratado de explicar, podemos coincidir en lo siguiente. Metodológicamente, al historiar, es necesario dar importancia a los espacios regionales. Eso nos permite ver las diferencias que presentan los procesos en cada región. Diferencias en los tiempos, ya hemos visto, ¿verdad? Y en los matices, en las características generales que se advierten en los procesos. Y eso nos permite colocarnos más allá de concepciones centristas y generalizadoras. Más allá de concepciones centristas y generalizadoras. ¿Qué entendemos por generalizadoras? Pues que suponen que los procesos fueron los mismos en todas partes. Y como estamos viendo claramente, no lo son, puesto que tienen diferencias muy marcadas en cada región, ¿verdad? Y pensamos que una visión de estas características nos dará oportunidad de percibir la historia de México en toda su rica pluralidad regional, en toda su rica pluralidad regional. Pues eso es lo que he querido
compartirles. Espero que pues haya sido de su interés, y reitero expresando mi agradecimiento al colega y exalumno mío, Alberto Carlos, a Carlos Alberto García Cortés, ¿verdad? Pues muchas gracias, mi estimado Alberto, Carlos Alberto. No, gracias a usted, doctor Piñera, y pues hay que, como usted menciona, considerar que pues los procesos son distintos en las diversas regiones. Y bueno, acá en Baja California estamos por celebrar el bicentenario de las Juras. Sí, sí. Estamos en fechas, Sí, sí. Y Muy bueno, bien. a las personas que nos están viendo en este momento, si hay alguna pregunta que quieran realizar al doctor Piñera, les dejamos el correo de Secut, atención@secut.gov.mx, y nosotros le haremos llegar estas dudas o comentarios al doctor Piñera para que a su vez él les responda. Pues muchísimas gracias, doctor, y pues muy buenas noches, y seguimos invitándolos a que nos acompañen en este ciclo Historia de Baja California. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos.